un Dios misericordioso y grande, grande, tan grande que los cielos no lo pueden contener. Aleluya. Brindémosles un fuerte aplauso como bienvenida a este lugar. Aleluya, aleluya. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno.
hermanos lo canten. Estén seguros de lo que están cantando. Díganlo, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver No te canses de alabar a Dios. No te canses de alabar a ese Dios maravilloso. No te canses, hermano, de alabarle, de glorificarle. Desear eso, de no volver atrás. Que nos dé esa fuerza que necesitamos para seguir esos caminos que Él nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, Señor, son tus misericordias, porque para siempre son tus misericordias. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Leamos, hermano, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Leamos el Salmo 67. Cuando todos lo tengan, podemos seguir la lectura. Salmo 67. Lleva como tema el gozo que surge al difundir las nuevas acerca de Dios alrededor del mundo. Yo leo uno, usted el siguiente. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús. Versículo 1 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El 3 dice: alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aleluya. Cinco dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Todos leemos el 7. Bendíganos Dios y témale todos los términos de la tierra. Aleluya. Este es un Dios maravilloso, un Dios misericordioso. Y vamos a hacer una oración para que Él siga derramando esa misericordia que ha tenido sobre cada uno de nosotros, sobre su pueblo. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Dios Padre, eterno y soberano Dios. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios misericordioso, Señor. En esta hora, Señor, nos dirigimos a ti y nos presentamos a ti, Señor, para que, Señor, tú tengas misericordia de cada uno de tus hijos, Señor, de cada uno de tus hijos, los que has escogido para esta salvación tan grande, Señor. Te rogamos que tu misericordia llegue a cada uno de nosotros, Señor, y perdona esas injusticias que muchas veces tenemos, Señor, como humanos. Pero como tú eres ese Dios misericordioso, te pedimos perdón, Señor, y llena nuestras vidas. Limpia cada uno de los corazones que han llegado aquí a tu presencia a alabarte, porque te alabamos, Señor. Te alabamos, te glorificamos y para eso hemos venido. Seguimos adorándote, Señor. Seguimos adorándote porque tú eres un Dios bueno y grande. Grande en misericordia. Seguimos adorando a ese Dios maravilloso. Aleluya, aleluya. Espíritu vivo, así lo cual tú quieres.
Espíritu vive, así lo cual y derrama Dios un'unzione riva in nazione aquí. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria aquí mi Espíritu vive, así lo cual y derrama Dios un'unzione viva in nazione aquí. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria aquí Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Tu mature control, tu me das aquí, dos infatti por direction, oh Señor, tu posición, tu mature control, declarando para abrir el cielo. No, tu mature control, tu me das aquí, dos infatti por direction, oh Señor, tu posición, tu creación, declarando para abrir el cielo. Abri el cielo, abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria aquí mi gloria aquí Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria. Abri el cielo Dios y vaya a ser mi gloria aquí tu me posición, tu me creación, declarando para
aguacero di gloria abrir el cielo, Dios, y vaya aguacero di gloria y Porque para siempre son tus misericordias, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Sigamos, Señor, seguimos alabando, mi Señor, corazón de mi adoración.
le adores, le glorifiques, para que le exaltes, porque eres merecedor de alabanza, de la gloria, esa gloria tan grande que es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso Dios, maravilloso. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, amado Dios. Tú eres bueno, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitir esta alabanza. Gracias, Señor, por darnos esa libertad de alabarte y glorificarte, Señor. Una libertad grande, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios, porque somos libres, Señor, de cantarte aquí en cualquier lugar. Somos libres de alabarte en cualquier lugar. Aquí, con nuestros corazones, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestra voz, con todo lo que tú nos has dado, Señor. Somos libres de expresarte esa adoración, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que nos has dado, amado Dios. Amado Jesús, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias. Amado Dios, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Seguimos con el culto. Hemos llegado a la parte de la recolección de las ofrendas. Le pedimos el favor a la hermana Rocío y al hermano Alirio para que nos ayuden. Te pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, ayudando, Señor, a cada hermano, a cada familia, Señor, en la parte económica, Padre Santo. Bendices sus recursos, Señor. Bendices sus manos, Señor. Señor, provéeles empleo al que no tenga, Señor. Provéeles, Señor, lo necesario, Señor. Provéeles, Señor, a aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen entrada de recursos, Señor, ayúdales. Tus misericordias lleguen a ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Invitamos al hermano William para los anuncios. Sí, gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos que están aquí con nosotros. ¿Cómo le decimos a los amigos, hermanos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué deseamos? Que puedan quedarse con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, queremos recordar a todos también esta tarde tenemos nuestro culto evangelístico 6:30 de la tarde, amén. Cordial invitación para todos nuestros amigos al culto evangelístico 6:30 de la tarde. Quiero también, hermanos, recordemos culto 7 de la noche, el día sábado 7 de la noche, domingo a las 9 de la mañana culto empapiamento y a las 10:30 este servicio de escuela dominical. Amén. También, hermanos, queremos anunciar el próximo fin de semana. Tenemos un programa muy especial. Amén. Tenemos 3 días de ayuno. Vamos a ver el video.
Gloria al nombre de Jesús. Bueno, este es otro idioma, ¿no? A través del silencio también se habla, se comunica. Bueno, hermanos, es nuestro segundo ayuno mundial. Alcanzamos a leer algunas estadísticas, ¿verdad? Estaban mostrando cuántas personas en el último minuto fueron vendidos como esclavos, cuántas personas mueren de hambre, cuántas personas están viviendo situaciones, viven con $1.25 al día. Yo quiero preguntarle, para usted, ¿qué significa $1.25? ¿Ah? Si yo, ya. Claro que sí, ¿verdad? Pues hay gente que es su entrada al día y con eso viven. Así que yo quiero invitarle, hermano, uno no solo ora porque tenga problemas. Uno no solo saca tiempo para orar porque tengo un familiar enfermo o porque yo tengo cáncer o porque tengo una situación difícil o porque mi hijo o mi hija está enferma o porque mañana me van a operar. No. Uno debiese de orar por gratitud. Uno debiese de sacar ese día y decir, ¿sabe? Voy a hacer un stop. Voy a parar este fin de semana y voy a hablar con Dios. Así que, hermanos, todos los que quieran acompañarnos, vamos a tener 3 días de ayuno mundial. Eso quiere decir que nuestra iglesia en todo el mundo, estamos en 40 países alrededor del mundo, pero además de eso hay otros cerca de 10 países donde está nuestra iglesia, pero todavía no tenemos misionero. Hermanos, vamos a estar unidos todos en oración. Yo no sé para cuántos de ustedes sea importante sacar este tiempo de oración, pero al final del video dice, tú puedes hacer algo. Y es que mi oración, su oración puede hacer algo. Hay gente que sufre, tiene necesidades. Qué bueno no orar por uno, sino orar por alguien. A veces nuestras peticiones es, Señor, dame, sáname, ayúdame, dame el permiso, dame el pasaporte, arréglame el problema, que me paguen esto, que haya trabajo y bueno, una cantidad de cosas. Qué bueno uno decirle a alguien, Señor, bendice a tal persona. Ayuda a esos niños que tienen hambre. Ayuda a esos hogares que se están destruyendo. Ayuda a esas familias que sufren. Yo no sé cuántos creen que debemos venir al ayuno. Hermano, esto es más serio de lo que uno piensa. El salmista dijo, yo te voy a buscar con seriedad. Y creo que allá tenemos que trabajar todos, hermanos. Y yo quiero invitarle en esta mañana, qué bueno, que podamos tener una bonita asistencia al ayuno. Ayunar es retirarse para hablar con Dios, para orar, para leer la Biblia, pero también para meditar uno un poco sobre la vida. No solo ore y pida, sino también reflexione un poco sobre su vida, su estado espiritual, su crecimiento espiritual, se ha estancado, está avanzando. Todo eso, hermanos, es para nosotros aprovechar. Así que los que quieran, vamos a tener aquí los días viernes, sábado y domingo de 7 a 3 de la tarde. Vamos a estar aquí en el templo. Usted escoge las horas que quiera estar. Los que quieran acompañarnos, yo estaré en los 3 días con la ayuda del Señor. Y al que quiera acompañarnos, yo creo que necesitamos de Dios. Yo necesito mucho de Dios. Y creo que al lado mío hay muchos que necesitan de Dios. Amén. Creo que la vida de cada persona solo Dios la conoce, pero creo que todos sí nos identificamos con eso. Necesitamos de Dios. Amén. Así que, hermano, todo el que necesite y el que no necesite. Amén. El que no necesite nada, lo invito a que venga a ayunar. Porque usted sí que está endeudado. Amén. No tiene problemas, hay trabajo, tiene trabajo de más, le está yendo bien, está ahorrando dinero. Lo invito a que venga a ayunar esta semana.
Amén. Nadie en su familia está enfermo. Venga a ayunar esta semana. No tiene COVID. Venga a ayunar esta semana. Amén. Y si tiene, ayune desde la casa. Pero quiero invitarle. Es que a veces uno, hermano, como que solo los problemas nos hacen venir a orar. Y sabe, si usted conoce la fórmula para doblegar a alguien y usted necesita que esa persona se doblegue, ¿usted qué hace? La usa, ¿verdad? Hermano, a veces uno como que le dijera a Dios: Señor, acuérdate que me estoy descuidando. A veces uno como que le dice a Dios: Señor, acuérdate que no me queda tiempo de ti. Señor, acuérdate que estoy muy ocupado. Y Dios como que a veces se acuerda, ¿verdad? Entonces a veces Dios permite algún problemita. No es que Dios te mande problemas, pero los permite. ¿Sabe usted que muchos problemas de nuestra vida no llegan? Es porque Dios no los permite. Muchas enfermedades no llegan a nosotros porque Dios no las permite. Así que no espere que Dios lo mande. Dios no le va a mandar nada, pero Dios simplemente deja que usted viva la vida a su propia realidad. Y nos vamos a dar cuenta que cuando vivimos la vida bajo nuestra propia realidad, usted y yo no somos capaces. Somos tan débiles, hermanos. Somos tan débiles, tan frágiles. Hermano, la Biblia no se equivoca cuando dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que no es su fuerza ni mi fuerza, es el poder de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, hermano. Hermano, no somos nosotros. Créame que no somos nosotros. Uno cada día se da cuenta que no es nuestra fuerza ni nuestra capacidad, es Dios. De no ser por Dios, hace rato seríamos consumidos. De no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, de no haber estado Jehová por nosotros, hermano, vivos nos habrían tragado. Créalo, hermano, pero solo la mano de Dios es la que nos guarda, la que nos sostiene, la que nos mantiene, la que nos libra. Por eso, hermano, saquemos el ratico para orar. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles que estén de pie, bondad. Acompáñenme a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén. ¿Han encontrado todos, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Amén. Leámoslo todos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Por qué no coloca su Biblia a un lado? Y cantamos ese coro que dice, ese cántico: temprano yo te buscaré. Amén. ¿Sabe que es tiempo de volver a tener sed de Dios, de buscar a Dios, de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros? Amén. Es tiempo, hermanos, no de descuidarnos ni de renunciar, ni de que no me queda tiempo para venir a la iglesia. Este no es tiempo de eso. Este es tiempo de avivar el fuego. Este es tiempo de escuchar el consejo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Qué bueno que haya alguien que vuelva a anhelar buscar a Dios. A veces hay problemas, sí.
veces no sabemos a dónde ir. para ver tu gloria y tu poder. Aleluya. Mi socorro ha sido Mi socorro, Señor, has sido tú. en la sombra de tus Ayúdanos. alas, yo me gozaré. Aleluya, ayúdanos, Dios. Mi alma está pegada a ti, Que haya un anhelo, una sed, un deseo. porque tu diestra Que todos anhelemos, me ha Señor. sostenido. Porque no es nuestra fuerza la que nos Tu sostiene. diestra me ha sostenido. Solo tú nos has sostenido, Dios. Aleluya. Temprano yo te buscaré. Escúchelo, hermano. Necesitamos de Dios. Madrugada yo me acercaré a ti. Aleluya, aleluya. Mi alma te anhela y tiene sed Señor. para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Hermano, dígaselo el que lo reconozca. El que pueda reconocer esto, hermanos. Señor, Porque tu diestra me ha sostenido. aleluya. Oh, tu diestra Sí, Señor. me ha sostenido. Sí, Oh, Señor. tu diestra me ha Aleluya. sostenido. Aleluya, aleluya. Aleluya. Solo Él, hermano, nos ha sostenido. No es su fuerza ni mi fuerza, solo Él. Solo Él nos ha sostenido en las tormentas. Aleluya. Gloria al Señor. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios bajo un tema y es aviva el fuego. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Gloria al Señor. Hemos venido hablando de unos temas en estos días, hermano, porque necesitamos renovarnos y creo que se convierte en la necesidad de todos y cada uno de nosotros. Amén. Pablo le está escribiendo a Timoteo en este pasaje bíblico, y Timoteo era un pastor, así que no le estaba escribiendo a una persona neófita o de poco conocimiento. Timoteo era un pastor. Y Timoteo era un hombre de confianza del apóstol Pablo. Timoteo era alguien en quien Pablo tenía confianza, en quien Pablo sabía que podía ir lejos. Timoteo, prácticamente a quien Pablo le estaba entregando su legado. Ese era Timoteo, era alguien a quien el apóstol Pablo le estaba entregando su legado. Prácticamente era el hombre de confianza, era la persona a la que Pablo le estaba diciendo, esfuérzate, porque yo estoy pronto a mi partida, pero tú quedas para hacer la labor. Así que Pablo le escribe y le da toda una serie de recomendaciones, muchas. Le habla de la vida, le habla del ministerio, le habla de la labor, le habla del servicio,
le habla de las relaciones, le habla de la ética, le habla de cómo debe comportarse y le habla de una cantidad de eventos en la vida de Timoteo. Y déjeme decirle, hermanos, todos los consejos muy importantes, todos, absolutamente todos. Si se descuidaba alguno de ellos, Timoteo iba a tener problemas. Pero Pablo le dice: Timoteo, es importante que te preocupes por algo. Es importante, Timoteo, todo lo demás es muy importante, pero hay algo que tú no puedes descuidar. Y parece ser que Timoteo estaba enfrentando o iba a enfrentar momentos muy difíciles, y Pablo los conocía. Pablo ya estaba disponiéndose, prácticamente su hora final había llegado. Estaba viviendo la prisión, el tormento de la prisión, y él sabía lo duro y sabía lo que le esperaba. Así que él sabía que Timoteo iba a pasar por pruebas muy grandes. La vida cristiana, hermanos, se pasan pruebas de diferentes maneras. Todos de diferentes maneras, de un lado, de otro lado. Hoy una prueba, mañana otra prueba. Hoy una circunstancia, mañana otra. Somos probados para ver nuestra calidad, para ver nuestra condición, para mostrarnos en que somos débiles, pero también para fortalecernos más. Amén. Así que Pablo le dice a Timoteo: tienes que avivar el fuego. Amén. Timoteo, tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Y yo quiero decirle algo, hermano, es urgente en nuestra vida entender esto. La palabra avivar traduce hacer que una cosa sea más viva o más intensa. Y déjeme decirle, eso lo necesitamos usted y yo hoy. Hacer que su vida y su relación con Dios sea más viva y más intensa. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos necesitamos eso? Hermano, levánteme la mano los que necesitan eso. Yo creo que no hay aquí una sola persona que hoy no necesite avivar ese fuego. No hay aquí una persona que no necesite tener una relación más estrecha y más intensa con Dios. Amén. Así que, hermanos, hagamos de nuestra vida cristiana y hagamos de nuestra relación con Dios una relación más cercana. ¿Cuántos quieren eso? Hagamos de nuestra relación con Dios una relación más estrecha. Hermanos y amigos, hagamos de nuestra relación con Dios una relación más viva. Hay relaciones con Dios muy apagadas. Hermano, hay personas que tienen relaciones con Dios, una relación con Dios demasiado apagada. Es una relación demasiado pasiva. Es una relación sin motivación. Es una relación, hermano, que no los mueve nada. Es una relación que no los inspira. Prácticamente hay personas que hay que traerlos al culto motivados. Hay personas que hay que invitarlos a que canten, que adoren a Dios. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, al culto a mí no deben de traerme ni motivado, ni empujado, ni remolcado, ni porque me digan que me voy a condenar. No, hermano. Yo debo venir aquí al culto, hermano. Ni siquiera porque me dé temor de condenarme. Yo debo venir aquí por gratitud, aleluya, con el Dios del cielo, que ha sido más que bueno, hermano. Ha sido extremadamente bueno con nosotros. Amén. Hermano, que no tengan que empujarlos al culto. Yo lo aprendí desde que era un niño y mi esposa a veces me dice: tú sabes que en los 10 años que has estado aquí, casi no has dejado de ir a un culto. Tú no tienes que ir a todos los cultos. Tú eres pastor y también te cansas y hay días que debieses quedarte en casa,
Hay días que no te toca predicar, por lo tanto hay servidores en la iglesia. ¿Por qué no te quedas en casa? ¿Sabe que a veces yo he venido enfermo al culto? No quiero predicar de William, no. Pero yo he venido enfermo al culto. Y a veces he venido con un dolor de cabeza muy fuerte. Tengo mis propios problemas también. Pero ¿sabe algo, hermano? Es que yo aprendí desde muy niño que el venir al culto a mí no tienen que ni obligarme, ni es si yo quiero o no quiero. Yo siento que es mi relación con Dios. Es mi relación con Dios. Y cuando yo empecé el ministerio, hermano, a mí me enviaron a un lugar muy por allá en la montaña. Así que yo tenía que caminar muchas horas para predicar el evangelio. Ahora que usted me ve así, todo elegante, dice la hermana Lina. Pero no, hermano, yo iba a hacer el culto en botas. Y yo iba a hacer el culto a una montaña. Y algunas veces contarle, yo cuando recuerdo a veces me da esta risa porque era tan fuerte el lugar para pasar de lodo, de pantano, que yo daba el paso y se me enterraba el pie hasta acá arriba y la bota se me quedaba allá en el barro. Entonces tú, para seguir caminando 8 horas más, pero sin una bota, tenía que escoger: o escarbaba en el barro para sacar la bota, o me iba sin una bota caminando. No era tan fácil, así que yo decía, me toca sacar la bota, porque me faltan 8 horas de camino. Pero para sacar la bota, ¿usted cree que cómo estaba? Estaba 60, 70 centímetros allá metida en el barro. Pues me tocaba acostarme y empezar a escarbar acostado. ¿Se imagina cómo quedaba yo? Y así llegaba a la montaña, 8 horas. Con el perdón de ustedes, ¿sabe a qué huele uno después de que se mojó, se empantanó y caminó 8 horas bajo el sol? ¿Usted sabe cómo llega uno allá? Hermano, no era tan sencillo. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Que allá había una hermana que no me fallaba cada 8 días a culto. Así que hay personas que aquí vienen cada 8 días a culto, pero ella no me venía cada 8 días a culto porque era que tenía otras. No. Era que tenía que caminar 10 horas por la misma montaña que yo subía. Y yo tenía apenas 26 años, hermano, con una fuerza, con un vigor. Y ella tenía casi 50 años y no me fallaba el culto. Y yo decía, no, yo quedo muy mal, me voy. Así que, hermano, hay gente que hay que motivarlos para buscar a Dios. Hay personas que hay que escribirles y decirle: oye, ¿no has venido a culto? Hay personas a las que hay que motivarlos y decirle: hermano, pero Dios es primero, anímate. Hay personas a las que hay que preguntarle: ¿por qué no viniste a culto? Pero, hermano, hay gente que no hay que preguntarle eso. Hay gente que dice: yo sé lo que tengo, aleluya. Yo sé lo que Dios me ha dado. Yo sé el Dios que tengo. Yo sé por qué tengo que venir enfermo, cansado, con problemas, con crisis, con desánimo, con tristeza, pero llego. Así que la hermana Verónica me llegaba al culto caminando. Así como yo llegaba allá, ella llegaba allá en botas, su ropa vuelta nada, cansada. Y yo le decía: hermana Verónica, ¿y usted no ha pensado que de pronto no venir cada 8 días? Y mío, ni me diga eso, hermano. Casi que me reprende, por poquito me dice: apártate de mí. ¿Sabe que hay hermanos que a otros le dicen: usted no necesita ir a culto tan seguido? Eso no viene de parte de Dios nunca, hermano. Hay cristianos que le dicen a otros: usted no tiene por qué, no, ¿acaso está en pecado? ¿Sabe? Todo lo que vaya en otra dirección a venir a buscar a Dios,
no viene de Dios. Así que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, yo te aconsejo. Y los consejos, hermanos, son para oírlos. Yo quiero decirle, ninguno somos fuertes. Si no nos hemos tropezado es porque escuchamos consejo. Y si alguno hemos tropezado y nos hemos levantado es porque oímos consejo. Amén. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta mañana, hermano. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te aconsejo. Yo te quiero aconsejar, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo quiero decirle algo, hermano, esto no lo hace nadie por mí. Eso no lo hace nadie por usted, hermano, hermana, papá, mamá, hijo, hija. Esto no lo hace nadie, esto es usted y Dios. Así que, hermano, Pablo le dijo a Timoteo, y Timoteo entendía el valor de un consejo. Y qué bueno que nosotros esta mañana comencemos por ahí. ¿Por qué no entender el valor de un consejo? Si ya Dios me dijo, ten cuidado, ¿por qué no le presto atención a ese consejo? La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 13, creo que nos lo sabemos, echemos mano de él en esta mañana. ¿Qué es el consejo en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es el consejo en la vida nuestra, hermanos? La vida misma. Retén el consejo, no lo dejes. ¿Porque qué? Porque eso es tu vida. ¿Sabe qué guarda nuestros jóvenes? Que escuchen el consejo. ¿Sabe qué guardará nuestros niños? Que retengan el consejo. Hermanos, ¿sabe qué nos librará de fracasar? Que escuchemos el consejo. No que usted sea fuerte ni yo soy fuerte. Si ya vi que soy débil, ¿por qué sigo insistiendo en la debilidad? La Biblia dice: el avisado ve el mal. ¿Y qué? Y se aparta. Yo ya sé dónde voy a tropezar hoy o mañana. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar la manera de cómo desviarme de ese camino. Tengo que buscar la manera de cómo separarme de ese camino. Porque yo ya sé que ese camino me va a llevar a otro destino. Hermano, eso es lo que dice el consejo. Retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Así que Pablo le dio un consejo a Timoteo y le dijo: Timoteo, retén el consejo. Y en esta mañana, qué bueno que usted y yo nos digamos a nosotros mismos, soliloquiemos esta mañana: William, retén el consejo, no lo deje, porque de él depende tu vida. Qué bueno que usted se lo diga a sí mismo, hermano. Julio, Chantal, Jorge, Sandra, Efraín, qué bueno que esta mañana todos nos dijéramos: hey, retén el consejo. No es ni siquiera para usted, es para mí. Retén el consejo, no lo deje, porque de él depende tu vida. Amén. Amén. Hermanos, ¿sabe cuánta gente ha llorado el no retener un consejo? Así que hoy, que todavía, hermano, estamos aquí, que todavía estamos aquí, que todavía estamos de pie, que todavía estamos con Dios, que todavía estamos en la iglesia, que todavía sentimos a Dios, retenga el consejo. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, necesitamos tener una relación con Dios más viva, más activa, con más vida, con más cercanía. Amén. ¿Sabe qué significa? ¿Cuáles son las palabras que son sinónimo de activar? Escúchenlas, hermanos. Son palabras que traen una connotación diferente. Dicen excitar, atizar, enardecer, reanimarse. Amén. Vivificarse, activarse, acalorarse, animarse, enfervorizarse, apresurarse, acelerarse. Eso significa activar. Amén. Y yo quiero invitarle en esta mañana, hermano. Yo no sé qué tan
activo o pasivo esté usted en su relación con Dios, pero creo que llegó el momento en que todos necesitamos volver a retomar y avivar ese fuego del don de Dios que está en nosotros, hermano, pero que hay que activarlo esta mañana. Pero lo contrario a eso, ¿sabe cuáles son los antónimos? Un antónimo es lo contrario. Un antónimo es que cuando la palabra bueno, usted le dice a la palabra bueno, un antónimo está diciendo malo, perverso, peor. Así que el antónimo de activarse, escuche, lo contrario a activarse, hermano, es apagar. ¿Y si sabe usted cuántas cosas van apagando nuestra vida cristiana? Hasta los consejos que a veces un hermano le da a otro. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. A mí un pastor, permítame, yo le digo esto. No son palabras mías. Pero un pastor un día me dijo: ¿sabe, William? Hay gente que abre la boca como las medias. Y yo le dije: hermano, ¿y para qué abren y las medias para qué abren la boca? Y entonces me dijo: pues piénselo. Y dije: ya, para meterla. A veces, hermanos, nuestros consejos hacen daño más que bien. Así que qué bueno, antes de decirle a alguien algo, piensa lo que vas a decir. No sea que yo contribuya a que la fe de alguien se apague. Hermano, lo contrario a activar es apagar, es calmar. Pastor, es que yo soy muy calmado. Pues hermano, en la vida con Dios yo te invito a que despertemos un poquito. Hermano, no le corra a nadie, pero córrale a Dios. Hermano, es que yo no me arrodillo ante nadie. No se arrodilla ante nadie, pero arrodíllese ante Dios. Pastor, es que yo no le pido disculpas a nadie. Ok, no se las pida, pero pídaselas a Dios. Pastor, es que yo no le llego temprano a nadie, pero lléguele temprano a Dios, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Pastor, es que yo no le corro a nadie, pero qué bonito correrle a Dios. Hermano, yo creo que vamos a empezar y necesitamos empezar. Amén. Hermano, lo contrario a activar es enfriar. Hay personas que su vida cristiana se va enfriando. Hay personas que su vida cristiana se va deteniendo. No hay cosa más, yo no sé, todos los que conducen carros saben, uno quiere que el carro ojalá usted y él, ¿verdad? Hay carros que son, y usted, ay Dios mío bendito. Pero usted sí quiere como que usted le mostró las llaves y él ya esté, sí. Y los que han montado a caballo conocen de eso, hermano. Ay, no hay nada más bueno que un caballo que usted le pone el pie y él ya arrancó. Si usted se descuida, lo deja. Los que conocen, los que saben de eso, yo tuve un caballo, hermano, que allá en esa obra donde empecé, que yo ya sabía cómo tenía que montarme, le ponía la mano acá y como le iba a poner el pie encima, tenía que tirármele porque si no, me dejaba a mí y él se iba. Amén. Así que, hermano, en la vida cristiana yo quiero invitarle. Es que uno, a Dios sí tiene uno que ver la vida con Él diferente. Y sabe, hermano, que necesitamos darle a esto más seriedad, porque hay quienes se detienen en la vida, hay quienes se frenan, hay quienes caminan frenada la vida cristiana. También hay otra palabra que es antónimo de activar y es aletargarse. Hay personas que están ahí aletargados, hermanos, y no los mueve y hermano, como que anímate, hermano. No hay nada más bueno que decirle a alguien: ¿has entendido el evangelio? Sí. ¿Por qué vienes al culto? Ni me pregunte eso. Yo vine a adorar a Dios. Hey, hay algo para hacer en la iglesia. Cuente conmigo, hermano, cuente conmigo. Hey, vamos a cantar, hermano. Esas personas, mire, hermano, qué bueno que entendamos algo. Los seres humanos todos somos imperfectos, pero yo quiero decirle, esas personas que se entregan ante Dios, por eso esas personas rápidamente Dios los llena, los bautiza.
ellos ven el respaldo, Dios los restablece, los levanta, porque esas personas saben ante quién están. Y cuando vienen, hermano, esas personas tienen la capacidad de mover a Dios. Una persona que cuando, hermano, cuando llega a adorar a Dios, esa persona tiene la capacidad de mover a Dios. Mueve a Dios a la misericordia, mueve a Dios al perdón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, aleluya. Oh hermano, cuando usted llega y su corazón se quebranta, cuando usted trae problemas, dificultades, qué sé yo, pero usted es capaz de levantar sus manos y decir: Dios, aquí estoy, Señor, soy débil, tengo problemas, pero aquí estoy, y le canta y se conecta con Dios, hermano, esa persona sale de aquí renovado, sale de aquí perdonado, sale de aquí con nueva fuerza. Y déjeme decirle, y muy fácil que salga de aquí lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero hermano, no pueden, no tienen a mí que motivarme a que me mueva. Qué bueno que yo me mueva en la relación con Dios. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Hermano, todo lo que quiera ponernos a un lado, el acercarnos a Dios, póngalo usted a un lado. Por agradable, bonito, importante, por ganancia económica que le ofrezca, pero hermano, nada es más importante que nuestra relación con Dios. Amén. Mantenga esa relación activa. Amén. Pastor, es que el trabajo no es primero que tu relación con Dios. Pastor, es que mi familia, y si quieres tener bien tu familia, acércate a Dios. Dale a Dios su lugar. Amén. Pastor, es que necesito hacer esto. Dale a Dios su lugar. Que de nada me sirve un jornal alto, un salario alto, pero si se me va en saco roto, se me pierde la bendición. Amén. Es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así que hermano, todo lo que nos quiera alejar de mantener una relación cerca a Dios, yo quiero invitarle en esta mañana, póngalo a un lado. Yo no le estoy diciendo que no trabaje, no. La Biblia es muy clara: el que no trabaje, que no coma. Así que la Biblia también es fuerte. El que no trabaje, que no coma. Mira la hormiga, oh perezoso. Amén. Pero la Biblia manda que se busque a Dios por encima de lo demás. Amén. Y hermano, la pregunta de todos, quizás aquí todos conmigo coincidimos en que necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos coinciden conmigo que lo necesitamos? Creo que usted coincide conmigo que yo lo necesito, hermano. Créame, lo necesito. Coincidimos en eso. Necesitamos activar el fuego del don de Dios que está en nosotros. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Y déjeme darle una respuesta. Es buscando a Dios. Es acercándose a Dios. Hermano, es buscarle en la mañana. Es buscarle en la noche. Es meditar en Dios, en su palabra, en sus enseñanzas, en lo que dice la Biblia. A gloria al nombre de Jesús. Escuche esto, hermano. Es apasionarnos por las cosas de Dios. Hermano, uno no puede volverse pasivo con las cosas de Dios. Eso no lo haga usted nunca. Y si ha llegado allá, yo le invito, hermano, levántese. Y vuelvo y le digo, a uno nadie lo va a levantar, yo tengo que levantarme a mí mismo. Pero hermano, es apasionarse por las cosas de Dios. Escúcheme, es orar. Pastores, que alguien me dijo que no necesito orar mucho. Eso no es de Dios. Claro, yo sí le doy un consejo a la gente. Yo conozco gente que ora mucho, pero obedece muy poco. Y a mí no me convence esa persona. No, hay gente que ora mucho, pero obedece muy poco.
Así que con la oración ellos creen que se justifica. No, hermano, hay que orar y no deje de orar, pero hay que obedecer. Hay que obedecer lo que dice la Biblia, lo que Dios enseña, los consejos y la dirección de Dios. Amén. Hermano, hay que leer la Biblia. Usted quiere activar su relación con Dios, lea la Biblia. Pero léala y degústese admirando lo que ella dice. Porque la Biblia poco consejo nos dice de que la leamos. Usted escucha más en la Biblia que dice, meditarás en ella de día y de noche. La Biblia es para meditarla. La Biblia es para escudriñarla. Amén. Hermano, en la Biblia es donde Dios nos cuenta quién es Él y qué ha hecho por nosotros, qué es el Evangelio y qué produce el Evangelio. Es aquí donde lo encontramos. Si usted no la lee, ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo lo va a saber? Hermano, necesitamos leerla. Hermano, necesitamos enamorarnos de venir a un culto. No se canse de venir al culto. Lo que pasa es que yo llevo 20 años yendo a culto. Pues te aconsejo que sigas otros 20. Pastor, es que yo vengo a culto varias. Sigue viniendo. Tú ganas. Tú ganas. ¿Sabe? El salmista nos da un tremendo consejo. En el Salmo 122, el salmista dijo, yo me alegré con los que me invitaban a la iglesia, al culto. Yo me alegré con los que me decían, ¿a qué? A la casa de Jehová iremos. ¿Sabe que hay personas que como que ya les enoja que los inviten a culto? Hermano, yo hay veces, hay hermanos que ya los dejo y bueno, hermano, yo ya no vuelvo a invitar a una persona. Hay personas que tú llegas y lo invitas una vez, pero hay personas que tú ya, bueno, ya el hermano creció. Lo que él debe hacer es alegrarse. Amén. Pero hermano, a veces el que te inviten a culto a veces puede producir como incomodidad. Pero el salmista dijo lo contrario. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque él sabía lo que significaba poder estar en ese lugar de reunión para bendecir y alabar a Dios. Yo no sé para cuántos hermanos venir a este lugar, venir a este templo, venir a este lugar. Yo no sé si para usted hoy es un deleite, aleluya. Pero para mí es un deleite, hermano. Para mí es una alegría. Yo vengo aquí y yo siento paz, yo siento tranquilidad. Yo hablo con Dios, yo le cuento a Dios mi situación. Yo siento paz, yo canto a Dios, hermano, y yo siento la presencia de Dios. Hermano, yo creo que el salmista dijo una verdad. Yo tengo que alegrarme con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. ¿A usted le alegra venir al culto, hermano? Esa es una buena pregunta para contestar. ¿A usted le alegra venir al culto? ¿A usted le alegra estar aquí, hermano? A mí me alegra. A mí me alegra estar aquí, hermano. Una hermana, cuando cerraron esto, una hermana en esta plataforma se puso a llorar. Una hermana que no se pierde culto aquí. El día que nos cerraron el templo por la pandemia, se puso a llorar y dijo, pastor, usted sabe lo que nos están cerrando. Y yo le dije, sí, pero creo que tienen que cerrarnos para que nos demos cuenta lo que vale estar aquí, hermano. A veces no lo valoramos y espere que lleguen a cerrar esto del todo para que usted diga, quiero ir a culto, pero no puede. Ahora que lo tiene, aprécielo, hermano, y valórelo. Pero esto hay que activarlo, hermano. Voy para culto, me voy para el culto. Estoy cansado, sí, pero Dios me dio este día para trabajar. Dios me dio la bendición de poder trabajar, ganar el sustento. Compré el carro, la casa, tengo dinero. O puede que no tenga nada de eso, pero tengo salud. Se lo debo todo a Él, aleluya. Temprano yo te buscaré.
Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Eso es, hermano, de esa manera se activa una vida espiritual. Lea la Biblia, ore, hable con Dios, cuéntele su historia. No, hermano, vuelvo y digo, es que no somos perfectos, pero usted va ante Dios y Dios lo restaura. Y es que Dios dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. Créale a Dios. No se pare de ahí con la misma carga, párese de ahí con la paz que le da el Señor. Dios dice que me perdona y de verdad le estoy pidiendo perdón y me quiero arrepentir. Dios te va a perdonar. Amén. Hermano, Oseas en el capítulo 6, el verso 3, mire lo que dice el profeta. Qué bueno que volvamos a tener esto, hermano. Y conoceremos, léanlo todos por favor. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sabe? El profeta sabe que está diciendo: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, y él hace una comparación, una analogía, como el amanecer sé que va a llegar, así yo quiero conocer a Dios. Qué bueno que haya alguien aquí que anhele conocer de Dios. Qué bueno que hayan cristianos, no importa que lleven 40 años en la fe. Pastores, que yo nací en la iglesia. Pero qué bueno que todavía a los 40 años usted anhele conocer a Dios, aleluya. Y lo voy a conocer y quiero acercarme y quiero cantarle y quiero danzar en su presencia y quiero que me llene de su Espíritu Santo. Oh hermano, qué bueno por eso que todavía llegan y dicen: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 63, verso 1. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermanos. Escuche lo que dijo el salmista: Dios mío eres tú. Wow. ¿No le parece interesante que el salmista reconoció a Dios como su Dios? Reconocerlo, hermano, quizás usted y yo decimos esa frase, pero no le damos mucho significado. Pero en esa cultura y en ese tiempo antiguo, el Dios que una cultura tenía, o que una persona, o que una familia, ellos reconocían que el Dios que tenían lo era todo en su vida. Así que el salmista lo que está diciendo aquí es: Dios mío eres tú. Él está diciendo: tú lo eres todo para mí. Entonces el salmista dijo: de madrugada te buscaré. Y mire lo que dijo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y mire lo que sigue diciendo: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Usted se imagina lo que uno anhela: agua, cuando usted está bajo el calor ardiente del sol, en una llanura, hermano, en un lugar seco y árido. El salmista dijo: Señor, así como anhela uno el agua en tierra seca y árida, donde el sol calienta, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, Dios, aleluya, mi alma te desea, Dios. Yo no sé cuántos en esta mañana, hermano, pueden identificarse con el salmista y decirle: Dios, mi alma te anhela. Yo vine esta mañana con sed de ti, Jesús. Yo te necesito. Yo no sé si alguien se lo puede decir a Dios esta mañana: Señor, yo te necesito. Hay alguien aquí que esta mañana necesita decirle a Dios: yo te necesito. Oh hermano, el salmista dijo: mi alma te anhela. Yo tengo sed de ti, dijo el salmista. Yo tengo sed de ti. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿cómo vino usted hoy al culto? Empiece por eso. ¿Cómo está viniendo usted últimamente a los cultos? ¿Por qué está viniendo? Incluso a qué horas llego.
Incluso la manera en que le canto a Dios. Incluso la manera en que me presento a Dios, yo tengo que revisarla. ¿De verdad tengo esa sed? ¿O ya me estoy acostumbrando? Ya me estoy acostumbrando. Hoy no voy al culto porque me toca empapiamiento. Yo no diría eso, hermanos. Sabe que usted me perdonará, pero yo no diría eso. Porque usted va a la tienda y le hablan empapiamiento. A veces en la tienda donde usted va a comprar o al trabajo le hablan empapiamiento. Y usted recibe el pago y le hablan empapiamiento. Pero al culto, porque es empapiamiento, a veces hay personas que me han dicho: pastor, yo le diría, piénsalo muy bien. Esas palabras les faltó toda la sabiduría. Porque yo no me quedaría en casa habiendo servicio y porque me tocó empapiamiento, yo me iría a mi culto empapiamiento. Créame que a veces no estamos entendiendo que esto es más serio de lo que lo tomamos. Y Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te lo aconsejo, avívalo. Y sabe, hermano, el Señor está cerca. Sabe, si usted no activa su vida espiritual, usted no podrá pasar por algunas pruebas que llegan a la vida. Aunque Dios tardara, hay pruebas en la vida que solo las podremos pasar dependiendo de cuánto estemos enamorados de Dios. Pero a la vida te llegan pruebas y momentos duros que, de no ser porque estás ahí prendido y aferrado de la mano de Dios, hermano, las puedes pasar y seguir adelante en victoria. No que no llegó, no que no te tocó, no que no tocó a tu puerta, pero ¿sabe cómo la puede pasar? Porque usted está enamorado de Dios. Usted tiene una cercanía con Dios, aleluya. Oh, hermano, en esta mañana, yo no sé usted cómo haya venido, pero sí quiero decirle, es una alarma para usted y para mí. ¿Qué tanto te motiva a venir aquí? Porque hay personas que quisieran, hermano, que hay personas que si uno los dejara se traían la cama para acá, porque quisieran estar tan cerca de las cosas de Dios. Mantente cerca del fuego, hermano. Manténgase cerca del calor espiritual. Y yo quiero darle un consejo esta mañana: sepárese de los carbones que ya se apagaron. Solo dígale: te invito a que vamos, anímate, motívate. No le estoy diciendo que lo deje y que lo olvide, no. Pero, hermano, no mantenga, no vuelva la persona más fría, no lo vuelva el más cercano a usted. Porque te va a empezar a contagiar de su frialdad, de su desánimo, de sus palabras. Cuando uno se empieza a enfriar espiritualmente, hermano, es que es un hermano, sí, pero invítalo, motívalo, ora por él, llámalo y dile. Pero, hermano, cuando una persona se apaga espiritualmente, habla lo que no debe hablar, critica lo que no debe criticar, se mete en terrenos que no debiera meterse. Así que, hermano, yo quiero invitarle, mire, todos aquí conocemos un carbón. Y un carbón, aunque usted lo saque del fuego, él no deja de ser carbón, ¿verdad? Él no deja de ser carbón, pero sí pierde toda su función y su propósito. Se apaga. No es que yo no he dejado de ser hermano. Puede que tú no hayas dejado de ser hermano, pero, hermano, uno te toca y le pinta el dedo a uno, ¿verdad? Pero un carbón encendido usted ni lo toca siquiera. Porque cuando usted lo toca, lo quema, hermano. Usted dice: este carbón está encendido. Hermano que está aquí en esta mañana, yo le invito a que usted se acerque donde están los que quieren buscar a Dios, aleluya. Que usted diga: yo anhelo la presencia de Dios, yo anhelo estar en el ayuno, yo anhelo estar con los que me invitan a buscar a Dios, yo anhelo encontrarme en la presencia de Dios. Yo no sé cuántos anhelan eso, hermano, pero si usted ha llegado
llegado al otro nivel. Esta prédica es para usted esta mañana, aleluya. Yo le estoy predicando esta mañana, hermano, a alguien que sea consciente que ha bajado, que ha menguado, que no es el mismo, que sí es un carbón, pero ya no produce fuego. Hermano, la vida de un cristiano es para que impacte. La vida de un cristiano es para que queme. Hermano, la vida de un cristiano es para que brille. Y si por algo hemos dejado de brillar, la solución no es tan difícil. Vuelva y métase al fuego. Pastores, que tengo problemas, vuelva y entre al calor de... Cuando tú te metes allí, tú ves los problemas de otro color. Pastores, que mi hogar, métase allí, que vuelve uno y ve el hogar diferente. Pastores, que la iglesia, métase. Mire, hermano, cuando uno se mete allá, usted no mira a nadie. Y si lo mira, dice, tengo que ayudarle. Uno cuando se mete allá, hermano, uno no tiene tiempo para pensar en las cosas negativas de nadie. Usted se mete en Dios y usted siente a Dios y usted solo quiere brillar y usted solo quiere llenarse y usted solo quiere renovarse y usted solo quiere tener comunión con Dios, aleluya. Pero métase al fuego, hermanos. Métase a acercarse a Dios. Yo quiero invitarle, hermano, sepárese de los carbones que se han enfriado, porque si no usted también se va a enfriar. Métase ahí a los pies del Señor. En el tabernáculo el fuego tenía que mantener encendido. Hermano, había que mantener encendido el fuego en el tabernáculo. La vida del cristiano no se puede dejar apagar, así tenga problemas. Y yo quiero invitarlo en esta mañana, hermano. Yo no sé qué haya en su vida. En el tabernáculo habían unas tijeras que se llamaban las despabiladeras. Y era que cuando ya se estaba quemando, se quemaba el pabilo, la cortaban el pabilo para que ella volviese a brillar de nuevo. Saben, esta mañana hay que cortar lo que haya en nosotros para poder volver a brillar. Pero usted está para que brille, aleluya. Hermano, no se coloca una luz debajo, no. La luz tiene un lugar donde se coloca para que ella alumbre. Los hijos de Dios han sido bautizados, han sido sellados con el Espíritu Santo. Dios les ha dado dones, talentos, no para que estén debajo una mesa apagados. Hermano, Dios nos ha dado dones y talentos para que esta mañana brillemos, aleluya. Y yo quisiera brillar más, aleluya. Y yo no sé cuántos quieran brillar más todavía, hermano. Y si nos hemos ido menguando, este es un momento de volver y decirle: Señor, oh Dios, hoy tengo que hacerlo. Yo no sé cuántos lo necesitan. Pero ese fuego del don de Dios que le dijo Pablo a Timoteo, avívalo. Había que avivarlo, porque ese fuego, hermano, ese fuego del don de Dios produce celo en el cristiano por las cosas de Dios. Usted le va a dar dolor pecar. Usted se va a sentir mal por el pecado. Usted va a decir: no puedo, porque hay un celo, pero ese celo lo produce una vida cristiana activa. De lo contrario, usted sigue, hermano, como un carro sin frenos en bajada. Pero ese fuego del don de Dios que Pablo le dijo a Timoteo, avívalo, eso detenía cualquier cosa, hermano. Déjeme decirle, ese fuego del don de Dios activo promueve una fe sincera en el cristiano. El versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 1. Pablo le dijo a Timoteo, la fe, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe que, sabe, hermano, ese fuego del don de Dios produce una fe sincera. En un cristiano, una fe sincera. Ama a Dios de verdad. Pero no, hermano, ese fuego
si lo activamos, aleja de nosotros la cobardía y la timidez. El verso 7 dice, mire lo que dice el verso 7. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? ¿Sabe, hermano? Eso, escúcheme esto. Ese fuego del don de Dios en usted le da poder, le vence la cobardía, le da, escúcheme esto, hermano, produce amor. Ese fuego produce dominio propio. Hay cosas que tú vas a tener que salir corriendo, porque Él produce dominio propio. No, tú no puedes. ¿Sabe, hermano? Yo creo que necesitamos activar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y sabe que Dios quiere que nosotros entendamos la urgencia de hacerlo, hermano. El versículo 12, Pablo dijo, con ese fuego tú puedes pasar los sufrimientos, Timoteo, las pruebas, las luchas, las dificultades, por lo cual asimismo padezco esto. Pero mire cuando el fuego está ahí. Pero ¿qué dijo Pablo? Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Aleluya, aleluya. Y yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo no sé cuántos en esta mañana necesitan, hermano, volver a decirle a Dios, Señor, hoy comienzo a renovarme. Hoy comienzo, Señor. Y si usted, hermano, no ha sentido esa llenura del Espíritu Santo, yo sí que le quiero decir a usted, eso depende de usted. Llegue con sed, llegue con anhelo. Hermano, Juan escribió y dijo, el que tenga sed, dijo Jesús. Hermano, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Juan dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermano, Dios tiene de su unción, de su gracia, de su poder. Dios puede bautizarte, pero hay que tener sed, hay que anhelarlo. Hay que decir como el salmista, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Yo no sé cuántos anhelan de Dios esta mañana. Pero el Espíritu Santo, ese fuego, si lo activamos, escuche, hermano, produce celo, produce fe sincera, vence la timidez, la cobardía, produce poder en el cristiano, produce amor en el cristiano, produce dominio propio, ayuda a soportar los sufrimientos. Y déjeme decirle, le da firmeza al cristiano. Yo quiero invitarle en esta mañana, ¿por qué no avivar ese fuego en nuestra vida? Aleluya. ¿Por qué no decirle hoy a Dios, Señor, te anhelo y te necesito, y desde hoy empiezo de nuevo? Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé quién quisiera decírselo a Dios esta mañana, pero yo quiero decirle a Dios una vez más, Señor, de madrugada te buscaré. ¿Por qué no volvemos a decírselo a Dios esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos? Y además de lo que lo cantamos, usted se lo dice a Dios desde allá de lo profundo, Señor, yo necesito volver a sentir anhelo por estar aquí. Señor, yo necesito volver a tener esa sed, esa hambre. Yo te necesito, Señor, como alguien necesita el agua en una tierra desértica. Así estoy hoy, Señor, te necesito. Yo no sé si alguien pueda decirle a Dios, Señor, te anhelo. ¿Sabe? Usted puede traer los problemas que traiga, las crisis que traiga, las dificultades que traiga, pero hoy Dios no le está preguntando por ellas. Dios le está diciendo, ¿me anhelas? ¿Deseas conocerme más? ¿Deseas tener más de mí? Qué bueno que alguien se lo pueda decir a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos? Hermano, ¿por qué no comienza una oración donde usted le diga a Dios, Señor, yo soy ese que ha perdido amor, yo soy ese que ha perdido deseo,
Yo soy ese que ha menguado. Yo soy ese que ha perdido ese anhelo, ese deseo. Yo me acercaré a ti. Ya no me siento igual. Pero hoy Mi alma te anhela y tiene sed. hoy quiero decirte que tengo sed. Ver tu gloria, No me puedo quedar aquí. tu poder. No me puedo quedar en este estado. No me puedo quedar en esta condición. Sido tú. No puedo continuar así. En la sombra de tus alas. Qué bueno que alguien pueda correr a la fuente. Yo me gozaré. Yo no sé si tú puedes esta mañana correr a la fuente. Mi alma está pegada a ti. Dígaselo a Dios, Señor. Porque tu diestra me ha sostenido. Dígaselo, hermano. No sé cuánta sed hay en usted esta mañana. Oh, tu diestra No sé cuánto usted anhela que Dios le bautice, le llene con el Espíritu Santo. No sé cuántos necesitan hoy renovar esa unción. El Señor viene, hermano. Joven, el Señor viene. Hermana, el Señor viene. yo me acercaré a ti. Qué bueno que haya alguien que diga en la mañana me voy a acercar. Mi alma te anhela. En la noche tiene sed. me voy a acercar. Para ver tu Te gloria necesito, y tu poder. te necesito, Dios. Socorro has sido tú. Dígale, te necesito. En la sombra de tus alas Dígale, te yo me necesito. gozaré. Dígale, Señor, te necesito. Mi alma está pegada a ti. Dígale, te necesito, Dios. Porque tu diestra me ha sostenido. O alguien que lo anhele. Tu diestra Yo no sé cuántos lo están anhelando esta mañana, hermano. No sé cuántos. No sé cuántos están anhelando su presencia esta mañana. No sé cuántos anhelan que lo bautice con su Espíritu Santo. yo me gozaré. No sé cuántos le dicen, Señor, te anhelo. Mi alma está pegada a ti. Dios, Porque tu diestra me ha sostenido, me Dios. ha sostenido. Dígaselo a Dios, hermano, dígaselo, dígaselo. Dígale, Señor, Sostenido. yo te necesito, Dios. Oh, tu diestra me Dígale, ha Señor, yo te sostenido. necesito, bautízame. Dígale, Señor, bautízame. Dígale, Señor, bautízame, te necesito. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Yo no sé cuántos necesitan hoy, hermano. No sé cuántos anhelan. No sé cuántos tienen sed de Dios esta mañana. Porque no está de pie los que están de rodillas. Y le decimos una vez más, cánteselo a Dios, cierre sus ojos. Si usted siente aplaudir, si usted siente, hermano, levantar sus manos, si usted quiere darle libertad al Espíritu Santo, pero cierre sus ojos y dígaselo a Dios. Conéctese, hermano. Conéctese y dígale: Dios, hoy, Señor. Hoy, Señor, te anhelo, te deseo. Hoy, Señor, vuelvo a tomar fuerzas.
Alabe a Dios, adore a Dios. Dígale: Señor, te necesito. Dígaselo a Dios, hermano, dígaselo. Cierre sus ojos. Si usted quiere aplaudir, aplauda. Pero dele la gloria a Dios esta mañana, hermano. Venza la pasividad. Yo le invito, venza la pasividad. Dígale: Dios. En la sombra Grítele desde allá adentro, pero grítele, hermano. yo me gozaré. Hermano, que haya un gemido, que haya un clamor, que haya una sed. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra Dígaselo a Dios. me ha sostenido. Dígale: Señor, Señor. Oh, tu diestra Dígale: Señor, te me ha necesito. sostenido. Dígale: Señor, te anhelo. Tu diestra Dios, esta mañana, Señor. Dígaselo a Dios, hermano. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Aviva ese fuego, hermano. Avívalo. Hermana, avívelo. Contemple a Dios esta mañana. Contémplelo. Mírelo con los ojos del Espíritu y dígale: Dios, gracias. Contémplelo a Él, su sacrificio. Aleluya. Él está aquí esta mañana, hermano, dispuesto a llenar. Dispuesto a llenar vidas, corazones, saciar la sed. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma está pegada a ti, Oh sí, Señor, aleluya. porque tu diestra Me has sostenido. me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra Me ha sostenido. Dígaselo a Dios, dígaselo a Dios. mi Aleluya, socorro has sido tú. aleluya. En la sombra de tus alas Oh, aleluya. yo me gozaré. Qué bueno que alguien se lo diga a Dios esta mañana. Apláudalo, apláudalo. Dígaselo. Dígaselo, hermano. Aquí hay presencia de Dios. Dígale: Dios, lléname de tu presencia, de tu espíritu. Señor, si usted quiere, hermano, esta mañana es una oportunidad. Si usted quiere, esta mañana es una oportunidad. Aleluya. Me ha sostenido. Oh, aleluya, aleluya. Señor, Heme aquí. siga aplaudiendo, hermano, siga aplaudiendo. Entregar Oh, siga aplaudiendo al Señor. Dígale algo. y guíame. Dígale algo al Señor esta mañana. Sígale dando la gloria. Dígale: te necesito, Jesús. Heme aquí, Señor. Dígale: heme aquí, Señor. Heme aquí. Hoy, Hoy me quiero entregar. sí, Señor. Hacer tu voluntad. Aleluya. Guíame. Dígaselo, dígaselo esta mañana. Señor. Dígale: Señor, te necesito. Déjame Oh, aleluya. a tus pies. Déjame de ti Santo, beber. aleluya, aleluya, aleluya. Agua eterna. Aleluya. Pues ella merece Aleluya, hermanos. Aquí está la gloria de Dios esta mañana, su presencia. escuchar tu Oh, voz, sayaba, sayaba. Señor. Su gloria, su presencia.
su gloria. para hacer su voluntad. Dígaselo el que necesita, hermano. Conforme a la sed de cada uno, hermano, así buscará. El que tiene sed, el que lo reconoce, dice: Señor, yo te necesito. Hoy me quiero Lléname, Señor, bautízame, renueva. hacer tu voluntad. Oh, aleluya. Guíame, Señor, Señor. sí, Señor. Oh, mi Cristo. Aleluya. Déjame Aleluya, besar aleluya. tus pies. Déjame Sí, Señor. de ti beber agua eterna. Señor. Me restaurará, De madrugada te buscaré. purificará y De madrugada te buscaré, Dios. escuchar tu corazón. Aleluya. Oh, mi Cristo. De madrugada te buscaré. Besar tus pies. De madrugada te buscaré, Dios. Déjame de ti beber Aleluya. agua eterna. Enséñame, restaurará. Sí, Señor. Me purificará. Oh, Y así aleluya. podré Oh, aleluya. escuchar tu corazón. Aleluya. Poder escuchar tu corazón. Sí, Y Señor. así podré escuchar tu corazón. Aleluya. Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Señor, te necesito, Dios. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. Mi alma te anhela, Señor, mi alma te anhela, Dios. Mi alma te anhela, Dios, mi alma te anhela. Mi alma te anhela, Señor, mi alma te anhela, Dios. Mi alma te anhela, Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dios, que no se apague ese fuego, Señor. Que no se apague ese fuego, Señor. Que no se apague, Dios. Oh Dios, que ese fuego esté ahí activo en nosotros, Señor. Oh Dios, que esta mañana se active el fuego del don de Dios que está en nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te necesitamos, Dios, te necesitamos. Oh, te necesitamos, Jesús. Aleluya. Qué bueno, hermano, por los que anhelan de Dios. Qué bueno por los que se dan cuenta que han bajado, que han menguado, que hay que volver. Qué bueno por los que asumen compromisos con Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios, hermanos. La hermana Maura va a viajar a Colombia el día miércoles. Va a estar 3 meses allá. Amén. Bueno, mucho tiempo. Pero que Dios la guarde y la ayude. Amén. Y gracias a Dios, allá está nuestra iglesia y es una joven que ha entendido. Amén. Hermano, cuando uno entiende quién es Dios y lo que significa para uno, gloria a Dios. Vamos a orar también por el cumpleaños de Arnulfo Caicedo. Amén. Vamos a colocarle delante de Dios
No sé si hay alguien más aquí esta mañana que esta semana esté de cumpleaños. Que Dios le bendiga y le ayude. Vamos a darle gracias a Dios. Y qué bueno anhelar, hermano. Váyase a la casa y dígale: Dios, yo te voy a buscar más. Yo voy a anhelar más tu presencia, Dios. Yo voy a correr más por ti, Señor, más. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Hable con Dios un momento. Yo no conozco su vida ni su necesidad. Esto es personal, hermanos. Esto es personal. Pero hay alguien que está aquí esta mañana que sí la conoce. Hay alguien que está aquí esta mañana y quisiera oír de alguien que quiera, que anhele, que tenga sed. Dios quiere oír de alguien que lo necesite esta mañana. Oh, hermano, la gente que tiene anhelo por algo lo busca, corre, se esfuerza, trabaja, estudia, se levanta temprano, se acuesta tarde porque anhela algo, anhela algo. Anhela algo. El que anhela algo, hermano, no descansa hasta encontrarlo. El que anhela algo no descansa hasta encontrar ese algo. Qué bueno que esa sea la oración, Dios.